Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, a ver, aquí teníamos la definición de lo que es la enfermedad de la adicción. Ya sabemos que en nuestro caso el síntoma es un consumo, es el consumo. Y la definición de la enfermedad es la negación inconsciente para vivir determinado tipo de emociones. El tipo de emociones que se niega uno a vivir muchas veces es difícil de clasificar en un solo rubro. Ahorita estuvieron viendo el capítulo 3, entonces pudiera parecer que son emociones distintas las que uno se niega a vivir. Entonces, ante esa negación que es tan fuerte, se convierte para nosotros en motivo de una necesidad primaria de supervivencia, el no vivirla, el no vivir esas emociones. Nosotros en algún momento empezamos tal vez a transitar por los tipos de consumo de drogas que son el uso, el abuso y la adicción. Para muchos de nosotros, tal vez el paso del uso al abuso y a la adicción hayan sido sumamente rápidos. Muchos de nosotros tal vez hayamos caído inmediatamente en la adicción. Entonces la presencia del síntoma en nosotros tiene características especiales y fuimos cayendo en eso y fue representando algo muy importante en nuestra vida porque nos permitió sostener ante la necesidad de no vivir esas emociones, nos permitió obtener una situación que nos engañó de que realmente consumiendo no las vivíamos, escapábamos de la realidad, soportábamos que la vida no se adaptara a nosotros, etcétera, ¿no? Pero nos dicen que ya que hemos desarrollado las características de la enfermedad con respecto al síntoma, ya que tenemos la dependencia psicológica que viene de esa negación inconsciente y la dependencia física que es la pérdida del control
de la cantidad que se consume, que es lo mismo que la alergia orgánica o que la compulsión física, lo que habitualmente se menciona con las palabras de que una es demasiado y mil no es suficiente, ¿no? Entonces cae uno en lo que se llama el ciclo adictivo. Nuestro libro azul, hemos estado leyendo algunas partes del libro azul, y nuestro libro azul aquí nos dice, en la opinión del médico, dice, en la opinión del médico intenta hacer una clasificación de los adictos, ponerlos en ciertas clases respecto a otras cosas que ahorita no cuentan mucho, pero sí nos dicen que todos tienen algo en especial. Entonces, aquí el doctor Silworth nos dice que el síntoma común que tienen cualquier clase de cualquier categorización que hagamos de los adictos es que no pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Aquí este deseo imperioso es la pérdida de control de la cantidad que se consume, la compulsión física, la alergia orgánica. Esto coincide con el hecho de que les he platicado de que antes, para determinar clínicamente que alguien tenía la adicción, debería de presentar la compulsión física. El hecho de que empezando a consumir no pudiera interrumpir su consumo, consumiera por más tiempo del que pensaba consumir, por no poder interrumpir el consumo dejara de atender otras áreas de su vida. Clínicamente, durante mucho tiempo, y tal vez actualmente todavía, la medicina, que por lo general son los encargados de tratar con las enfermedades, y recordemos que nuestro problema es una enfermedad, es un problema de salud, esperaba para diagnosticar como adicto a que una persona presentara este fenómeno de la compulsión física o la dependencia física. La experiencia que hemos tenido aquí es que aunque una persona no haya sido todavía diagnosticado como adicto porque no presenta la compulsión física, también sabemos que cualquier adicto que sigue consumiendo va a seguir, va a pasar por todas las etapas de la adicción, ¿no? Aquí en la tabla de la alcoholomanía, de la adicción, que es una enfermedad progresiva, aquí en el número 8, que es ya vieron ustedes esta tabla ya en el salón, ¿no? Es una serie de barras. La tabla está dividida en varias fases. Cada fase consta de varias de esas barritas, ¿no? La primera fase se llama prealcohólica, la siguiente prodrómica, la tercera crucial o crónica. La tercera, crítica le llaman aquí, y la cuarta es la fase crónica. Aquí en la fase crítica ponen como la primera barrita que se presenta ahí, la número 8, que es la pérdida de control de la cantidad que se consume, es la compulsión física o dependencia física.
vive, dice, consume una pequeña cantidad de sustancia, aquí nos hablan del alcohol, pero es aplicable a cualquier otra sustancia, y se despierta en él una apremiante necesidad de seguir consumiendo, la cual no termina sino hasta que está totalmente intoxicado. Esta conducta no es la que desea el consumo, él solamente quisiera consumir menos, pero la pérdida de control es lo que determinaba aquí. Nos dicen aquí, en lo que les acabo de leer del libro, que es el síntoma común en todas las clases de adictos. Pero ya sabemos que si una persona tiene la enfermedad de la adicción, la incapacidad inconsciente, el problema emocional de tratar con cualquier tipo de emociones y sigue consumiendo, va a llegar ahí. O sea que la adicción está desde antes. Aquí hay un error. En lo que no hay un error es en lo que nos dictamina el doctor Silver cuando nos dice aquí: el único método que podemos sugerir, dice, lo que hemos sugerido puede ser la manifestación de una alergia. Así, esta alergia es una reacción anormal al consumo de cualquier cosa. Anormal quiere decir distinta a la de la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente no le pasa que una vez que empieza a consumir, sienta una urgencia por seguir consumiendo. Eso no le pasa a la mayoría de la gente. Por eso es una reacción anormal ante el consumo de la sustancia. Por eso le llama a él alergia. También se le llama compulsión física o pérdida de control. Y nos dicen que para los que presentan ya esta situación, el único método, nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método para que no caigamos en el ciclo adictivo es la abstinencia completa. Acá cuando nosotros explicamos la enfermedad, nos dice ante la ilusión, ante la mentira de que se puede escapar o no vivir esa emoción, se puede calificar como dolorosa, como sufrimiento, como inquietud, como deseo de algo que no se tiene. Hay que hacer un análisis para ver, todas esas emociones tienen algo en común, pero vamos a manejarlas separadamente. Entonces, esa negación inconsciente nos lleva a defender la mentira de que se puede no vivir esa emoción consumiendo algo. Entonces, el hecho de consumir algo para no vivir es darle salida a esa necesidad primaria de supervivencia. Entonces, el cerebro emite un mandato bioquímico de que consumas, de que inicies el consumo. Ya después, el no poderlo interrumpir es porque ha habido otros cambios adicionales, la presencia de otros síntomas. Entonces aquí nos dicen que la única solución es la abstinencia completa. El manejo que se da a las necesidades primarias de supervivencia es la urgencia imperiosa de consumir. Entonces, así se inicia el consumo. Este inicio del consumo lo que indica es la dependencia psicológica.
como ya tenemos también la dependencia física, una vez que iniciamos el consumo, nos dicen que no podemos empezar a consumir sin que se presente un deseo imperioso por seguir consumiendo, que es la compulsión física, y que acá en la tabla que les leí, en el número 8, nos dice una apremiante necesidad de seguir consumiendo, la cual no termina hasta que uno está totalmente intoxicado. Entonces se consume hasta la intoxicación. Ya también les había platicado que viviendo en esa forma, una vida centrada en el consumo y consumiendo como consumimos los adictos, pues al principio se presenta un aumento de la tolerancia, que con el transcurso del tiempo será una disminución de la tolerancia, que también se presentan los síndromes de supresión, que es el que se experimenta inmediatamente que se deja de consumir, que dura poco tiempo, cuya severidad depende de la sustancia que consumes, y otro que dura mucho tiempo y que tiene otros síntomas, sin importar cuál es la sustancia que consumes, sino el daño que le has hecho a tu organismo, ¿no? Entonces, para poder romper el ciclo adictivo, se debe eliminar el inicio del consumo. Por eso nos dice aquí el doctor, el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Es la abstinencia completa. Acá nos dice que debe ser, para no iniciar el consumo, no se debe superar la negación de vivir las emociones que a través de lo que pensamos, de los distintos hechos de nuestra vida, experimentamos. Y esto solo se logra a través de la sabiduría de la vida, que se llama espiritualidad. Esto que les estoy diciendo aquí nos lo dicen en el capítulo 4, en una frase. Nos lo dicen aquí, que nosotros estamos ante una alternativa. Aquí dice, una muerte por adicción o vivir sobre una base espiritual. Para que la adicción para que se siga presentando el síntoma, nosotros nos tenemos que seguir negando a vivir determinadas emociones. Entonces, la alternativa, ¿cuál es? La construcción sobre una base espiritual, la construcción de una base espiritual para la vida, o que lo que vivimos nos siga pareciendo mal. La emoción no lo produce lo que vivimos, sino lo que pensamos de lo que vivimos. Entonces, para que lo que pensamos de lo que vivimos sea diferente y no nos produzca ya esa emoción que nos negamos a vivir, tenemos que construir una base espiritual para la vida. Esto es un cambio muy radical el que tenemos que dar. Acá, por ejemplo, nos lo plantean de una forma. Que lo básico sea lo espiritual. Lo espiritual es una de las realidades, la verdadera realidad de la vida, no la que conocemos al llegar aquí, no aquella con la que ustedes están acostumbrados a tratar. Esto cambia todo. Aquello por lo que pretendes valer, ¿verdad? Aquello pretendes valer por tener, por andarse con tu necesidad de defender que vales por algo, pues argumentas que vales por lo que los condicionamientos dicen. Hay que cambiar todo eso por completo. Hay que hacer para la vida una base espiritual que toma en cuenta lo que nos dice aquí el doctor Jung cuando se refiere al infinito.
nos dice infinito. El aspecto más revelador de la vida de una persona debe de ser, el aspecto más revelador de nuestra vida es nuestra relación, aquí le menciona infinito, con el infinito, con lo espiritual. Dice, mi concepto del infinito engloba la aceptación, sin lugar a dudas, de que la vida es indestructible. Ahí van implícitos principios espirituales, de que no empiezan ni terminan, ¿no? De que eso que ya, lo que nosotros entendemos por vida, que es el intervalo que va del nacimiento a la muerte, no es lo que es la vida, ¿no? La vida dentro de la dimensión espiritual, la vida que corresponde a una experiencia humana, pues puede ser eso, ¿no? Dice, este conocimiento de nuestra naturaleza infinita es muy útil para poner todo en perspectiva. Confiar en la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión producida por cualquier situación dada. Cualquier situación dura un momento, todo es impermanente, pero tú, la parte de ti mismo, la esencia, que siempre ha sido y siempre será, comparado con algo que es impermanente, pues no tiene mayor importancia. Y aquí nos dice, el espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Cuando nos están hablando de la carne, nos están hablando de lo material, de los condicionamientos, sean estos relaciones, sea lo que sea, compañeros. Entonces, construir una base espiritual para la vida es la alternativa que nos permitiría que las cosas no nos siguieran pareciendo mal, que no siguiéramos estando en desacuerdo con lo que vivimos. Esto es, que no produzcamos las emociones que nos vamos a negar sin darnos cuenta a vivir. Y esa negación a vivir esas emociones pretendemos lograrlo mediante una mentira, la mentira de que consumiendo no se viven esas emociones. Todo esto es inconsciente. Es muy difícil que ustedes que están llegando aquí puedan darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Esto, hay gente que sabe de la teoría, pero yo sé de la práctica, porque yo lo he vivido y yo sé que esto es real, porque encontré la forma de a través de una construcción de una base espiritual para la vida, dejar de producir esas emociones respecto a lo que vivía que me causaban sufrimiento, ¿verdad? Y que yo me negaba antes a vivir. Ahora las vivo, me puedo encarar a la vida, dice aquí el tercer paso, ¿no? Puedo encarar, puedo darle la cara, ya no necesito depender del consumo ni huir de la realidad, ni pretender huir, porque de la realidad no se huye. Entonces, esto es lo importante esta es la solución que nos señalan aquí. Estamos en un punto, y en ese punto estaremos siempre, en que estamos construyendo y manteniendo una base espiritual para la vida, o estamos permitiendo que nuestra mente, a través de lo que piensa, de lo que vive, produzca las emociones que nos negaremos sin darnos cuenta a vivir y que nos llevarán al consumo. Por eso nos dicen que se requiere un cambio importante en nosotros. Entonces, para esto, o sea, los observo y yo necesito dejar de querer valer por lo que creo que valgo, que en el fondo sé que no valgo por eso, ¿no? Es un cambio, pero notable, el que estoy buscando. Acá, por ejemplo, compañeros, me dicen,
no hace mucho bien venir a las reuniones solamente una vez ocasionalmente, o venir, aquí estamos en las reuniones porque pues, tal vez pensemos que tenemos que presentarnos o tenemos que cumplir con nuestra presencia, pero no es lo mismo que estemos aquí así nada más por estar. Aquí dice, venir a las reuniones solamente una vez ocasionalmente. Al tiempo que vamos a estar aquí, pudiera ser considerado ocasionalmente. Pues yo fui a las reuniones mientras estuve yo aquí. Ya cuando salgo de aquí, pues no voy a las reuniones, ¿verdad? Luego me dicen a mí que no nos gusta ir a las reuniones, como si salir adelante de un problema de salud fuera cuestión de gusto en lugar de cuestión de necesidad. Nos dicen aquí que no nos gustan los grupos, que no nos gusta esto, como si uno tuviera que someterse a buscar su salud por gusto en lugar de por necesidad. Imagínense que alguien que tenga cáncer le diga que vaya a tomar quimioterapia y diga, no, pues no me gusta la quimioterapia. Pues no es nada agradable. Sí, aquí no estamos por gusto, compañeros, ¿no? Y el no estar por gusto y el no estar a gusto hace que opere la ley de la gravedad del dolor. Si no estamos sintiendo satisfacción en estar dejando atrás una situación que estábamos viviendo, pues entonces la ley de la gravedad del dolor opera, y entonces realmente no tiene caso que estemos aquí. Si estar aquí nos está causando una molestia, quiere decir que no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Para acabar pronto, venir a sufrir aquí no sirve de nada. Aquí venimos a aprender a no sufrir. Ya hablamos del sufrimiento. Una indicación del sufrimiento es que nos estamos resistiendo a algo que estamos viviendo. Entonces, aquí a lo que venimos es a ejercitarnos para ir contra nuestros deseos naturales, para ejercitarnos para ir contra la raíz de la enfermedad, para no producir esas emociones. Aquí venimos a dejar de pretender que nos den. Los principios espirituales nos dicen que aquí venimos a aprender a dar, a romper la dependencia, a dejar de exigir. Si vieran ustedes un dibujo de algún sistema planetario o algo así, ¿verdad? Está el Sol o algo en torno a lo cual giran otros planetas, pues quitamos el Sol en torno a lo cual giran los planetas, nos traemos el Sol acá dicho, y los planetas se quedan por allá girando, y ustedes creen que todavía están girando alrededor de ustedes. Creen que toda la gente está centrada en sus necesidades. Ese es el motivo por el que están aquí. Y desde aquí ya no tienen la misma fuerza, porque existe la fuerza de atracción de los cuerpos. Por eso giran unos en torno a otros. Ya la distancia ha aumentado. Ya no van a estar los demás girando a su alrededor, ni en la imaginación de ustedes. Pero ustedes están exigiendo. Si tú le dices a la vida, dame, y directamente no se lo dicen a la vida, lo han dicho siempre, a todo mundo. Aquí vimos que los objetivos de nuestro proceso de recuperación es, en lugar de pasar de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta, pasar de la exigencia, de la petición, a dar. Aquí ya aprendimos que es un principio espiritual, que dando se recibe. Pero estamos pidiendo con una urgencia, cuando ya hace tiempo que nadie nos hace caso, no solo ni cuenta nos damos, todavía damos órdenes y exigimos y nos seguimos poniendo mal.
Y si creen que aquí venimos a estar mal, pues estamos mal, porque así no vamos a resolver nuestra problemática, compañeros. Yo se los digo por experiencia, porque ya lo intentarán en ese estilo, en esta forma, en esta ocasión. Tal vez en la siguiente ocasión le varíen un poquito, ¿no? Esa variación, podríamos decir, le bajen un poquito, ¿no? Ya tal vez para las próximas 20 ocasiones, pues le vayan bajando un poquito cada vez, dándose cuenta que no son tan importantes, que su inutilidad para que las cosas no estén como ustedes quieren se debe a que están incapacitados para vivir, y que no culpen a otros de no hacer lo que ustedes no pueden hacer. La responsabilidad de mi estado emocional y de cómo yo quisiera que estén las cosas, yo parto por aceptar cómo están, porque es locura luchar contra eso, y a partir de ahí puedo desear que el futuro sea diferente, siempre y cuando yo ya tenga la capacidad de ser un tipo útil para los demás. Si me preocupa que los demás no atiendan a alguien y yo me escapo de esa responsabilidad, me encabrono con los demás porque no lo hacen, pero a mí me doy cualquier permiso. Cosas que juzgo que están mal hechas por los demás, cuando se refieren a mí, no están hechas, no están mal hechas. Aquí nuestra literatura nos habla en el capítulo 3 del egocéntrico, ¿verdad? Del proscrito, del cerrajador de cajas fuertes, que está molesto porque cree que la sociedad lo ha maltratado. Pues no entendían que ese güey nomás abría las cajas fuertes y las robaba, se molestan, ¿no? Y entendemos que se moleste con otros por hacer eso, pero no con nosotros. A nosotros nos damos permisos que no los permitiríamos a los demás. Ese es nuestro problema. Y ya les platiqué la anécdota esa de que cuando uno deja de dar lástima, pues se siente feo, pero hay que pasar por ese hecho. Hay que dejar de dar lástima, sentir feo y ya seguir adelante, ¿no? ¿O qué vamos a seguir dando lástima toda la vida? Voy a hacer un ejemplo de sufrimiento. A eso no vengo yo aquí, compañeros. Así no voy a poder superar la situación de no poder no consumir, ¿no? Entonces, esta lectura de hoy me dice sentarse en torno esperando obtener algo del programa. Acá nos dicen que en un punto de vista de un miembro de AA, nos dicen que si hacemos eso, pues lo único que vamos a obtener, lo único que se nos va a impregnar es el rigor mortis, ¿verdad? No, nos dicen aquí que más pronto o más temprano, eso no me ayudará, más pronto o más temprano tendremos que entrar en acción, asistiendo regularmente, pero no con la presencia, no con la presencia física, asistiendo con toda nuestra capacidad, poniendo todo nuestro interés en el trabajo que estamos haciendo, en practicar, ir contra nuestros deseos personales, en practicar los principios espirituales, de comprender antes que ser comprendido, de dar para recibir, poner todo eso a prueba, aunque no lo creamos. Tenemos la necesidad de probarlo, a ver si es cierto, a ver si con eso superamos nuestra situación, ¿verdad? Personas intermitentes como nosotros, que a aquellos a los que queremos, somos como luces que se encienden y se apagan,
Pero eso sí, lo que es indispensable, cabrón, es llamarlos en sus cumpleaños, aunque no los vuelvas a ver en todo el año, porque estás consumiendo, o quejarte de que los traten mal allá y tú no hacer lo necesario para tratarlos bien. Entonces dice que tenemos que entrarle a esto. Levantar una nueva vida necesita toda la energía que acostumbrábamos a emplear en consumir. Actuar al 100%. Es una actividad un poco rara, esa no la conocíamos. Bueno, ese es un consejo que les doy, ¿eh? Gracias por el consejo. Y me arriesgo mucho a dárselos, ¿eh? Porque con la hipersensibilidad que tienes, puta madre. A lo mejor ya se pusieron bien. Pues aquí venimos a asumir nuestra verdad. Entonces, estaban viendo el capítulo 3, que se llama más acerca del alcoholismo, ¿no? Este capítulo 3, me pasa ese libro. La adicción es una búsqueda externa y compulsiva, a pesar del hecho de que tal búsqueda siempre nos conduce hacia el dolor y el conflicto. Esta es otra definición que se desprende de nuestra enfermedad. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. ¿Cómo nos ha ido a nosotros en la vida consumiendo como consumimos? Que por cierto es la única forma en que podemos consumir. Nosotros no podremos regresar a ser consumidores moderados para los cuales tenga poca importancia el consumo, ni a ser consumidores excesivos que todavía puedan recurrir a su voluntad para dejar de hacerlo. Entonces el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, esa pérdida para aprovechar tu experiencia. Me ha ido mal cuando consumo, me fue mal las veces, las primeras veces, las veces siguientes, tal vez me haya ido cada vez más mal. Y eso nos sirve para que yo deje de consumir. Esa es la locura adictiva. En este capítulo es la locura alcohólica. Por ejemplo, si yo considero que es algo molesto o malo, por aquí, hablando de alguno de esos, dice, el esperar el asilo, la pérdida de la familia, la pérdida de la salud. Si te dicen que te vas a morir, eso no va a servir para que dejes de consumir. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? Locura, simplemente locura. Y aquí ponen algunas comparaciones. La comparación del individuo que se cruza por media calle y siempre lo atropellan. Dice, sí, cruzando por ahí, cae al hospital con la columna lastimada, sale del hospital e inmediatamente se vuelve a cruzar por ahí. ¿Cómo se le puede llamar a esa cuestión? Locura. Y aquí nos ponen varios ejemplos, compañeros.
Dice: hemos estado remisos a admitir que éramos realmente adictos. Y admitir que somos adictos, compañeros, no es decir soy adicto. No es pasar a la tribuna y decir me llamo tal y soy adicto. Eso no es admitir que soy adicto. Admitir que soy adicto es realizar, trabajar, hacer el trabajo que tengo que hacer, la práctica, el adiestramiento que tengo que hacer para enfrentar esa situación que tiene consecuencias muy graves. ¿No? Antes, cuando la progresividad, cuando apenas íbamos en el inicio de la progresividad, tal vez si hubiéramos podido decir, sí, yo soy adicto, drogadicto, alcohólico, creyendo que eso era... Pero ya cuando empiezas a sentir las consecuencias, esas palabras deben de ir seguidas de un accionar, de una práctica, de un ejercicio, de aprovechar aquí la práctica para ir contra tus deseos naturales, para utilizar este simulador de vida que te produce las emociones que antes te negabas a vivir, ¿verdad? La impaciencia, para que practiques aquí el dejar de estar piensa y piensa en ti mismo, para que practiques aquí el estar en el presente, para que habiendo entendido que esto es una enfermedad y que no fue mi voluntad la que determinó que yo consumiera, no sienta yo culpa por eso. La culpa no sirve para nada. No fue una equivocación. Por eso tenemos que entender bien esto. No es un problema de comportamiento, es un problema de salud. Nada que me equivoqué. No acabé de prepararme para dejar de producir emociones que me negara yo a vivir. Esa preparación va a llevar tiempo, pero necesitamos insistir en ella. No podemos decir, si no lo logro ahorita, ya olvídense, porque llevamos dentro un instinto de supervivencia, así como una enorme fuerza autodestructiva, pero el impulso de supervivencia jalando hacia adelante y la fuerza autodestructiva jalando hacia otro lado te desgarran. Pero la responsabilidad de nuestra recuperación está en nosotros, compañeros, no está en nadie más. Debo ya de madurar. Dicen que nosotros somos infantiloides, pueriles, y aunque los veo jóvenes, pues ya no los veo tan jóvenes. Como para que todavía estemos pretendiendo depender de alguien. Yo ya perdí a mis padres, pero espero que si estuvieran aquí no les estuviera yo diciendo que resolvieran mi situación, ¿verdad? Y aquí nos dicen, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir. Admitir no es decir soy alcohólico, soy adicto. Admitir es, junto con eso, saber que tengo que entregarme con toda la energía que se me pide aquí a mi proceso de solución del problema, a la construcción de una base espiritual para la vida, a darle valor a los principios espirituales e ir dejando caer los condicionamientos, a empezar a cambiar de manera de parecerme lo menos posible al que llegó aquí y que no podía, siendo como era, no consumir, a no estar orgulloso de mí mismo por lo que creo valer, a empezar a valer por lo que realmente vale una persona. Eso es lo que necesitamos trabajar constantemente.
Y no trabajar lo que nos cueste menos trabajo, sino poner mucho énfasis en lo que nos cueste más trabajo. Deseos personales a un lado, fugas a un lado, enfrentar nuestra situación y nuestra realidad, porque entre más tiempo nos tardemos, entre más rápido queramos salir de esto, es como las arenas movedizas y nos vamos a tardar más. Algunos ya llevamos años, ya era hora de que nos convenzamos de que necesitamos actuar al 100% de nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces aquí dice, teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que estoy enfermo, güey. No es algo tan malo. No lo estigmaticen, no digan que soy alcohólico, que tengo una enfermedad. Es una enfermedad medio especial, ¿verdad? Pero tampoco es de lo peor que pudiéramos tener. Pudiéramos tener otra cosa que si no hubiera una solución, una forma de controlarla. Hay enfermedades que, por más deseos que tengas tú de controlarla, te acaban matando, mijo. Porque si te agarra un cáncer y aunque vayas a tus quimioterapias y todo, te mata el cáncer. Esto es una forma de controlarlo, pero requiere que tengamos la intención apoyada por mucha decisión y fuerza de hacer lo que tenemos que hacer, acostumbrarnos a ver la vida de otra manera, practicar en ir contra nuestros deseos personales, irlos superando, ya no estar exigiéndole al mundo dame, sino diciéndole en qué te puedo ayudar, en qué puedo contribuir a la vida, saliendo de la autoobsesión, de dejar de estar pensando en mí mismo, empezar. Mi situación está tan jodida, hijo, que pensar en mí mismo, pues lo único que me va a hacer es sufrir o llorar. Y ahorita ya ni llorar es bueno, compañeros. Y eso para algunos, ¿no? Para otros que apenas esté su situación, piensen, vean ejemplos de cuando la enfermedad está más avanzada, porque lo que está viviendo una persona que ya va en una etapa más avanzada no es por ser esa persona, ni porque se equivoque, ni porque la riegue, es por la enfermedad que tiene. Entonces debemos de valer por lo que realmente vale un ser humano. Aquí dice, hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de consumir. No hay nadie realmente adicto que recupere jamás ese control. Mentira que podremos consumir controladamente. Nunca. Y como individuos que han perdido las piernas, nunca les saldrán otra. El cambio de métodos, ¿verdad? Ayer mencionaba eso de cambiar de droga, ¿no? De que pensaba que si dejaba la cocaína y mejor bebía, ¿no? Y aquí te lo ponen, aquí como se está refiriendo al alcohol, te ponen puros ejemplos que hablan del alcohol, ¿no? Te ponen únicamente cerveza en lugar de bebida fuerte, limitar el número de copas, nunca beber sol, no hay ningún método que no nos gusta decirle a un individuo que es adicto. Aquí te dicen, tú puedes diagnosticarte rápidamente, tú puedes darte cuenta si lo eres. Y aquí te dicen que para darte cuenta, pruebes con la dependencia física, con la pérdida de control, que entres, que empieces a consumir y que veas si puedes parar. Podrás parar unas cuantas ocasiones. Unas cuantas ocasiones podrás beber controladamente o consumir controladamente. Pero ese control desaparecerá rápidamente. Entonces dice aquí,
Aquí nos ponen el ejemplo de un tipo que dejó de consumir durante mucho tiempo y que luego volvió a consumir y murió en 4 años, ¿no? Una vez adicto para siempre. Y aquí nos ponen otro ejemplo. Aquí nos dice, la experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de consumir a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Aquí nos ponen el ejemplo de un cuate que dejó de consumir sin eliminar la causa, con tal de acumular dinero o algo así. Pero este cuate que dejó de consumir sin eliminar la causa reapareció y tuvo que volver a consumir. Dudamos que alguien pueda hacerlo y será muy raro el que lo haga. Y aquí nos hablan de los que han estado poco tiempo consumiendo y a pesar de eso ya están en una situación desesperada, aunque la progresividad todavía no haya avanzado, sabemos que va a avanzar, porque esto lo hemos visto en muchas personas que tienen este problema de salud. Para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado consumiendo durante mucho tiempo, ni que consuma tanto como lo hicimos algunos. Aquí nos hablan también de las mujeres. El alcoholismo en las mujeres es un poco distinto. Se estudia por la constitución física y todo esto, ¿no? Dice aquí, acá hablan de los alcohólicos potenciales. Dice, los que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de adictos potenciales entre los jóvenes en todas partes. Esos adictos potenciales quiere decir que están desarrollando la progresividad de su enfermedad, que lo que han vivido con respecto al consumo no es nada comparado con lo que van a vivir. Dice, un gran número de adictos potenciales entre los jóvenes, pero trata de que ellos lo vean. ¿Claro? Aquí tenemos personas jóvenes y aquí tenemos personas de edad mayor. Los jóvenes pueden pensar, pues nosotros no tenemos nada que ver con las personas de edad mayor, pero nosotros también fuimos personas jóvenes, si no mal recuerdo, o a lo mejor ni eso, ¿verdad? Va para el otro lado. Pues sí, no, pues sí. Y vivimos esto de que cada vez aumenta y aumenta y los que todavía no lo viven, pues podrán creerlo, pero ya sabemos que sí se va a dar. Si sigues consumiendo, aquí nos dicen que en la tabla esta, nos dicen que no hay forma de seguir consumiendo sin que se siga avanzando por cada una de estas etapas de la progresividad de la enfermedad. Si sigues consumiendo, se van a ir presentando todas estas. Este fue un estudio estadístico que se hizo, se vieron muchos casos y en esos casos vieron qué etapas habían vivido las personas estas, ¿no? Aquí nos ponen en la etapa 45, que es la última, compañeros. Fíjense, la 44 es la hospitalización definitiva, que no va a ser un hospital para veteranos, nada, tal vez sea un psiquiátrico, ¿no? Si tienen la fortuna de ser aceptado en un hospital, en muchos hospitales a los alcohólicos se dicen, ¿para qué ocupar el lugar con un alcohólico, mijo? Y eso es realidad, la gente no entiende de esto, ¿no?
En los psiquiátricos ya está difícil estar en los psiquiátricos. Te tienen un tiempo y te sacan. Hay alguno que otro por ahí, en Tepepan, en algún lado, para enfermos incurables. Ya en San Rafael ya desapareció, y aparte ellos cobraban como 3,000 pesos diarios, ¿no? Como si fuera un hotel de lujo, ¿no? En el Fray Bernardino te aguantan un tiempecito y te sacan. Entonces ya tendríamos que venir para acá. Aquí sí los aceptamos más tiempo. Y el 45 la pérdida de la vida. Y aquí ya hemos visto, pues recordemos que compañeros han muerto aquí, compañeros. No aquí. Pero recordemos, compañeros, que han estado con nosotros, que han encontrado la forma de matarse. Y tal vez pareciera que cada vez que nosotros estamos consumiendo, quién sabe si lo que estamos buscando realmente. La desesperación a que llega uno, llega uno a decir, pero ya, que se acabe esto, que se acabe esto. Entonces dice aquí, para los que no pueden consumir con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Nos suponemos, desde luego, que el que está leyendo esto quiere dejar de consumir. Y aquí tenemos otro problema. ¿Queremos o no queremos dejar de consumir? Ahora, esto me recuerda a la tercera tradición. El único requisito es el deseo de dejar de consumir. Luego, la situación, el dilema. ¿No quiere o no puede? De repente los grupos, ya en mi grupo al final me decían, no, ese no quiere, ya déjenlo. ¿No quiere o no puede? Y lo que dice un folleto, nadie puede saber si alguien lleva oculto dentro de su corazón el deseo de dejar de beber, aún oculto para sí mismo. Gente que quiera decir que va a seguir consumiendo, yo no sé si lleva en su corazón, y a lo mejor él tampoco lo sabe, el deseo de dejar de consumir. Pero tal vez sea más fácil decir que no desea dejar de consumir, ¿verdad?, que intentar solucionar la situación. Tal vez sea más fácil seguir con ese camino que tratar de aplicar una fuerza que cambie la dirección hacia la que voy. Si yo siempre he sido así, si yo no cambio, o tal vez ya tengo previsto un fracaso, que mejor digo que quiero seguir así, porque no tengo esperanza. Hay algún segundo paso que dice, llegamos al convencimiento de que algo nos va a ayudar a que nos regrese la cordura de no consumir la primera. Pero ya, en mi caso ya no cabe ni eso. Entonces mejor, para no decir que fracaso, mejor que digan que ni lo intento. Mejor que digan que ni lo intento. Quisiera yo intentarlo o no intentarlo. No quiere o no puede. Y eso lo he vivido yo. Dice que la persona que está en las condiciones de querer dejar pueda dejar de hacerlo sobre una base no espiritual, ¿verdad?, es difícil. Ya no depende que tengas mucho carácter, de que tengas una gran urgencia por dejar de consumir. El más vehemente deseo de dejar de consumir
es totalmente infructuoso. Me urge dejar de consumir. A pesar de esto nos resultaba imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante de la adicción, esta total incapacidad para dejar el consumo sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. Ya empiezo a tener conciencia de que necesito cambiar esa situación. Entonces, aún la misma conciencia de esa necesidad, si no va respaldado por todo lo que tengo que hacer y el cambio que tengo que lograr en mí mismo, no voy a obtener los resultados. Y los resultados no van a ser por mí. Dice, pues, el servicio que quieren hacer es a los que padecen la enfermedad y a la profesión médica. Los estados mentales se preceden al momento en que recaemos en el consumo. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repite una y otra vez el experimento de la primera dosis? Ya nos dijeron que para salir de nuestra situación, la que debemos eliminar es la primera. Si eliminamos la primera, no se va a presentar la segunda. Si no eliminamos la primera, no solo se va a presentar la segunda, sino un chingo más. ¿Qué está pensando el que repite es que no, el que hagamos el experimento de la primera no depende de que lo pensemos ni de que lo decidamos, depende de que nos estamos negando inconscientemente a vivir determinada emoción, que recibimos un mandato de urgencia que no es a través de la mente de que consumamos, un mandato que no podemos dejar de obedecer ante las emociones que nos produce la vida. Nuestra vida cada vez se complica más, tenemos más pérdidas. Las emociones que nos va a producir la vida cada vez van a ser más difíciles de vivir. Cada vez nos tendremos que negar inconscientemente a vivir más emociones relacionadas con lo que estamos viviendo. Dice, los amigos que han razonado con él después de una intoxicación que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a consumir. El divorcio, no puedes dejar de consumir y vas a divorciarte intoxicado, güey, diciendo que no hay gran peso en eso, cuando por dentro no estés aguantando la pérdida. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué están pensando? Es que aquí no se refiere a lo que estás pensando, se refiere al mecanismo bioquímico que les estoy explicando. Aquí fíjense este cuate. Este cuate se llama Jim. Ya lo vieron hoy, ¿verdad? Le iba bien, como a muchos de nosotros nos iba bien, pero dicen que la sustancia tenía otros planes para nosotros. Este cuate estaba trabajando en un lugar del que antes era dueño y tenía una escala de valores equivocada. Él pensaba que uno valía por lo que tenía o por determinada posición, y aparte tenía una idea errónea de lo que es el trabajo. Hemos hablado de aquello con lo que te identificas y forma un falso yo. Este estaba identificado con la función de dueño. Hay otros que están identificados con la función de tener.
creen que por tener algo valen, cuando en primer lugar quién sabe si tengan o no tengan, y eso no los hace valer. Valen, pero valen madres. Creen que lo que tienen, puta, hasta lo ofrecen a los demás, como si los demás tuvieran interés en esa misma pinche pendejada. Se los digo con todo cariño, compañeros. Sí, aunque no lo crean. Luego dice, entonces lo que le molestaba era eso. Esa era la emoción que no pudo parar. Pasó esa emoción y él creyó que no había pasado nada. Sin darse cuenta, se tuvo que negar, ¿no? Y aquí una serie de hechos que él no se daba cuenta que era lo que lo estaba moviendo a eso, a pararse en una cantina, a tomar whisky con leche. Lo llevaba ya el mandato imperioso de consumir. Eso era lo que lo estaba moviendo. Todas estas cosas eran sin importancia. Así empezó para allí un viaje más al asilo, a Cádiz. Y luego cuando te hablan, ya sáquenme de aquí, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Sabías tú? Fíjate, así empezó para este cuate un viaje más al asilo. Un viaje más. Eso quiere decir que ya lo habían llevado varias veces. Tal vez ya supiéramos que si nos intoxicábamos nos iban a llevar. ¿Verdad? ¿Bastó eso para que no nos intoxicáramos? No. Y luego ya cuando está ahí, decimos, sáquenme de aquí, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué me traen aquí? Un viaje más al asilo. Existía ahora la amenaza del encierro. Y aquí no hay encierro, compañeros. Hay otros lugares donde hay encierro. Aquí, puro internamiento voluntario. Aquí todos están por su voluntad. Por eso están tan contentos todos. Dice, la pérdida de la familia. La amenaza de la pérdida de la familia. A lo mejor la familia ya lo perdí hace un chingo de años y todavía no me doy cuenta. Y del empleo. No, pues ¿cuál empleo? No, si ya me jubilé. La gente no se jubila. La gente tiene que estar trabajando. ¿Cómo que ya me jubilé, güey? La gente trabaja porque tienen la necesidad de aportar a la vida, de dar. Para aquellas personas que siempre han trabajado, compañeros, y se jubilan, pues hay peligro de que mueran al jubilarse, compañeros. Nosotros, como no nos morimos, pues hacemos que nos morimos, ¿verdad? Luego dice aquí. Sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que el consumo le causaba siempre, y cómo no podíamos tomarlas en cuenta para modificar nuestro comportamiento y no tomar la primera. Esa fue la emoción a la que no se pudo enfrentar. Esa emoción estaba provocada por el hecho de que trabajara ahí donde trabajaba. No, estuvo provocada por lo que pensaba él de trabajar en un lugar del que antes era dueño. Estaba provocada por lo que pensaba de un hecho, no por el hecho. Los hechos son neutros. Puta, ¿cómo me rebajo yo trabajando en un lugar del que antes era dueño? Como si un dueño y un trabajador valieran distintamente.
Todos valemos lo mismo, no hay nadie inferior a nadie, ni superior a nadie. Yo soy superior porque soy dueño de nada. Cualquiera que sea la definición, fíjense, se conocía bien como adicto. A pesar de esto eran apartadas fácilmente todas las razones. Tenía ya razones para no consumir. Las razones cuáles eran, pues, las consecuencias que podrían venir, y esas razones eran apartadas fácilmente en favor, utilizadas cualquier idea disparatada, y en realidad no utilizaban ninguna idea, era un mandato que no podían desobedecer. ¿Cómo que bebiendo con leche no te iban? O que bebiendo con el estómago lleno, ¿no, hijo? Igual. En Panamá toman el ron con leche. No se los voy a recomendar porque son capaces de quererlo probar. Y eso de comer con el estómago lleno, un adicto no pierde el tiempo en comer, ¿no? Perdón, Padrino, por ejemplo, si yo ando en la calle y me dan ganas de orinar, tengo que entrar a la cantina para hacer la orinada, pero ya dentro de la cantina me dicen, tienes que tomarte una para tener derecho a orinar. Eso es... ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso? El cantinero o el mesero. No, pues mándalo a chingar a su madre. Dile que sí, que primero vas a orinar y luego agarras y te sales. Pero tú, de seguro, primero te la tomaste para poder ir a orinar. Pues muchas veces. Y no te la tomaste para poder orinar. Te la tomaste porque tu vida no la soportas. Sí, ¿verdad? Porque estás solo, abandonado. Eso es lo que sientes tú. Sí, cierto. Eso es muy real. No hay de otra. Sí, estas disparatadas ideas. Entonces yo tuve que beber para poder orinar. Y lo malo es que bebiendo te van a dar más ganas de orinar, güey. Y vas a estar, o te quedas mejor en la misma cantina para poder estar orinando, o tienes que entrar a un chingo de cantinas a orinar. Y en cada una te van a decir que bebas. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Luego ya ni a la cantina llega uno, se orina en la calle, te llevan al bote o te orinas en los pantalones. Hay muchas cosas que hay que aprenderlas sobre la marcha, y muchas veces, aunque tengo una realidad que tengo en el mío, hay cosas que no puedo reprimir porque, no sé, o tengo la desidia, o quiero probar algo nuevo, no sé, pero algo nuevo que sea, pero de todo. Algo nuevo como que... Como que no sé, pero ya probé todo. No has probado esto de vivir sobre una base espiritual. Nunca es tarde, mijo. Nunca es tarde. ¿Cuántos años tienes, Ismael? 68. Yo tengo 67, mijo. Yo tengo 67. Y me considero que estoy en la mejor etapa de mi vida. Físicamente no. Pero estoy viviendo lo mejor de mi vida. Cuando era chamaco, cuando tuve el dinero, cuando todo, para lo único que me sirvió fue para ponerme en la madre, hijo, y para hacer puras pendejadas de las que ahora me avergüenzo. Pues sí. Ahorita estoy viviendo lo mejor de mi vida, gracias a Dios. Porque vivir con Dios es muy diferente que vivir sin Dios. Y con Dios no hay necesidad de estar solo. Sí, por ejemplo, que muchos nos quejamos de la soledad. De la soledad, pero no sé, de amistades, familiares, o simplemente la soledad del mundo, quedamos solo por el camino. La soledad la traemos con nosotros en sentirnos diferentes.
Si tú sientes eso, háblalo, Ismael, y date cuenta que no estás solo, mijo. Date cuenta que no estás solo. Si aquellos que tú quieres que se ocupen de ti no se ocupan de ti, o aquellos con los que estás, hay una gran comunidad de gente. Acá también lo dice hoy. ¿Cuál lectura fue? ¿Cuál lectura fue? ¿Esta? ¿Se acuerdan? No, la 16 de enero, la de ayer, dice: temíamos que si alguna vez llegábamos a mostrarnos tal cual éramos, seguramente nos rechazarían. Los compañeros sí nos comprenden. Necesitamos a nuestros compañeros, su experiencia, su amistad, sus risas, su guía y mucho más. Sin embargo, muchos dudamos en llamar, en decir que los necesitamos, o visitar aquí a nuestros amigos. No queremos imponerles nuestra presencia. Pensamos en llamar a alguien, pero no nos sentimos merecedores de su tiempo. Tenemos miedo de que si llegan a conocernos de veras, nos rechacen. Olvidamos que nuestros compañeros son como nosotros. No hay nada que hayamos hecho, lugar en el que hayamos estado, ni emoción que hayamos sentido, con lo cual otros adictos en recuperación no puedan identificarse. Cuanto más dejemos a los demás que nos conozcan decir que nos está doliendo, más oiremos: estás en el lugar correcto, entre amigos, tú también formas parte, bienvenido. Gracias. Pero la soledad no la sentimos por no estar con gente, la traemos dentro. Y aquí estamos nosotros para acompañarnos unos a otros. Te dije la vez pasada que tú te podías quedar aquí todo el tiempo que quisieras, hijo. Porque me acuerdo que ya cuando terminaba tu periodo, ya estabas mejor, hijo. Sí. Y te sentías mejor aquí. Sí. Sí, es cierto. Esa es la problema. Sí, pues aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Aquí dice bienvenido. También se nos olvida que así como nosotros necesitamos a los demás, yo los necesito a ustedes, tú nos necesitas a nosotros, ustedes me necesitan a mí y nosotros te necesitamos a ti. No somos los únicos que queremos sentirnos integrados, disfrutar del calor de la amistad, tener a alguien con quien compartir. Si nos aislamos de nuestros compañeros, y estando aquí podemos estar aislados, compañeros, estando aquí podemos estar aislados, en una isla, sin abrirnos, sin participar, sin decir. Los privamos de algo que necesitan, algo que solo nosotros podemos darle. Tú también tienes cosas que dar, tienes tu tiempo para tu compañía, tu forma de ser. Aquí nos interesamos unos por otros. Lo que nos espera aquí no es el rechazo, sino el amor, el calor y la identificación. Eso dice. De nada, amigo. Bueno, entonces este cuate, el whisky con leche, comer con el estómago lleno. Dice, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros lo llamamos locura. ¿Cómo puede llamarse de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar cuerdamente? Puedes pensar que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es. Esta manera de pensar ha sido de no pensar, de reaccionar,
porque aquí no es el pensamiento lo que nos llevó a consumir, ni el pensamiento lo que pudo haber evitado de consumir. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias. Cuando vamos a empezar a consumir, yo en mi experiencia es no haber pensado en las consecuencias. ¿Quién sabe si alguno de ustedes haya pensado en las consecuencias ante la urgencia imperiosa de consumir? Nuestra manera de pensar en las consecuencias siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que paralelo al razonamiento cuerdo corrió alguna excusa insanamente trivial. Pues para mí no hubo ese camino. Nuestra cordura de no consumir la primera no fue suficiente para frenar el mandato urgente. Al día siguiente nos preguntábamos, porque todavía no entendíamos qué era lo que nos pasaba, cómo había podido suceder eso. Entonces, esto lo consideran ellos como una situación casual. Acá dice, en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, sintiéndonos justificados. Es decir, sintiendo que sí había alguna razón para consumir. Nerviosismo, ira, preocupación, depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Eso sí es razón para consumir. Ya les he platicado que yo un día le pregunté al compañero que sí había ido a consumir por eso y me dijo que no, que eso no hubiera sido razón, pero me dijo que había ido por otra cosa que él sí consideraba que era una razón. Y aquí dice, cuando empezamos a consumir deliberadamente, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las consecuencias era poco efectiva, tampoco pensábamos. Con respecto a consumir la primera, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el que tiene la manía de cruzar a media calle. A través de los años continúa esta conducta acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle del todo. Por fin ya no puede trabajar. Su esposa se divorcia de él y queda en ridículo ante todos. Trata por todos los medios de quitarse de la cabeza la idea de cruzar por media calle. Se encierra en un asilo con la esperanza de enmendarse. Pero el día que sale, si no hace nada en el asilo para cambiar, para trabajar su problema, se topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Sí. Están diciendo un individuo como este, ¿eh? No como este. Bueno, de los que tengan este problema del consumo, a los demás, si se los digo indebidamente, hay una disculpa, ¿no? Si tuvieran este problema, sí, entonces es posible que tengamos esa locura específica, aparte de muchas otras locuras, ¿no? Pero aquí la que estamos tratando es esta locura específica, de consumir de nuevo la primera dosis a pesar de las consecuencias adversas. Es la locura. Puede parecerse que nuestra ilustración es ridícula. Si cambiáramos manía de cruzar a media calle por adicción, la ilustración encajaría perfectamente. Dice, sí, lo que dices es cierto, pero no es todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de esos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos de los que están hablando. Ni parece que llegaremos porque nosotros nos comprendemos bien. No hemos perdido todo en la vida. Todavía queda por ahí algo. No hemos perdido todo en la vida. Pero lo que quede no va a servir con respecto a nuestra situación. Y desde luego no tenemos la intención de perder todo. Pues no se pierde porque tengan la intención.
Se pierde porque tienes la enfermedad. Luego nos ponen un ejemplo de un cuate que le va bien, teóricamente le va bien, pero fíjense cómo la emoción de hacer algo para la gente normal, para este le costó tanto trabajo que cree que merece una recompensa. Nos habla del contador que fue a arreglar algún asunto y lo arregló bien, y eso le costó tanto trabajo que necesita una recompensa. Me fui al hotel y me vestí despacio. Al pasar por el comedor, la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles. Pedí un cóctel, luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí ir a un paseo. Cuando regresé al hotel, se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue un cuidador, una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé a dónde fui o de lo que dije. Por fin me encontré en el hospital con un tremendo sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad, retrasé lo que había sucedido. No solamente había estado desprevenido, y no es que estés desprevenido o prevenido, es que si todavía estás produciendo esas emociones que te niegues a vivir, no importa que estés prevenido o desprevenido. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Y yo les digo que yo no sé de eso de pensar en las consecuencias. Pero aunque hubiera pensado en las consecuencias, ante la urgencia imperiosa, con todas las consecuencias hubiera tenido que consumir. Dice aquí, muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo. Uno de estos miembros de la facultad de un hospital, lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del adicto es el niño correcto. En lo que respecta a dos de ustedes cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables desde el punto de vista de la medicina. Si se hubieran presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Una vez más insistimos en que el adicto nunca tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder más grande que él, y no porque te vaya a tocar con una varita mágica, sino porque ese poder más grande que tú te ha hecho ver las cosas de una manera tan diferentes que dejas de producir las emociones que te negues a vivir, que dejas de sentir la soledad, que sientes la actividad, las ganas de dar, que con lo que haces fluyes, que te saca del estado vegetativo, que te hace interactuar, que te permite decir lo que has sido, lo que has vivido y lo que estás viviendo, que te permite estar aquí con sentido haciendo las cosas, no nada más estar así con el
físico, sino con todo nuestro ser. ¿Alguien gusta compartir? Sí, padrino, yo. Sí. Familia, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. Fíjate que esta parte, ya la estábamos viendo pues ese rato, ¿no? Y se encuentra pues un diferente punto de vista, pero realmente pues todo es una ayuda, ¿no? Ahí está mi libre albedrío. El darme cuenta que todavía tengo esa oportunidad de elección respecto a lo que se maneja aquí. Hacia el consumo ya sé que no, pero hacia lo que se maneja aquí, sí, ¿no? A todo estos pequeños meses o poco tiempo, cómo se van infiltrando cosas, pero también voy detectando en mi persona, en mi experiencia, en lo que me toca vivir dentro de la casa, cómo es un camino en el cual siempre de alguna manera los pensamientos obstruyen, ¿no? Ese ratito platicábamos de algo y me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta cómo a lo mejor ese estado de sensibilidad también se va deteriorando. Quizás podría ser deterioro o quizás podría ser algo en lo que se va avanzando, no lo sé. La hipersensibilidad, no, esa ya la traemos desde siempre. Porque hay situaciones en las que alcanzo a observar, ¿eso? Así por lo concreto, y me hacen sentirme hijo de mi vida, me hacen sentirme como si aparece el egocentrismo. Yo puedo hacer más por esa ocasión o por esa situación, cuando realmente también es falso. Eso nace no de que tú creas que puedes hacer más, sino de que estás juzgando que es mala esa cuestión que está pasando. Entonces la construcción de la base espiritual todavía no está completa. Por ejemplo, en el caso de nuestro compañero, sí. No es malo lo que pasó. No es malo lo que pasó. La mente todavía se interfiere ahí. Está el condicionamiento. Y no tanto porque yo haya conocido a la persona, no, te tuvo que ir, sino por el hermano. Oye uno la palabra muerte y cree que es mala. Y si estamos construyendo una base espiritual para la vida, aquí hablamos, ¿verdad? Lo que cuenta es lo que tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Lo que pertenece al mundo de la carne no cuenta para nada. Confiar en la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será. Nada se ha acabado. La construcción de la base espiritual de la vida, hay un principio que dice, puesto que nuestra esencia es el amor, ni a la muerte hay que temer. En una de estas lecturas dice, luego vivir de tal manera que no me dé miedo morir. Claro que es duro aquí. ¿Qué está pasando? Se le están dando golpes a aquello con lo que te has identificado. Dice que pegarle al ego se puede llegar a sentir igual que la muerte. O sea, si no valgo porque soy dueño de Popopar, ¿por qué voy a valer? Si te quitan aquello que utilizas tú para pretender valer, sepas o no sepas que por eso no es por lo que vale, pues te quedas como medio desnudo, güey. Estos güeyes no aceptan mi invitación, yo que quiero llevarlos allá. Aquí estamos exorcizando a la gente, hijo. Ustedes están aguantando bastante. Ya hubo varios que... Lo que pasa es que ahora se ha puesto muy bueno la junta y tenemos muchos temas que platicar. Lo que queda para seguir creciendo. Sí, pues decir, ahorita dijimos aquí que aquí es el lugar para decir cómo estamos, qué sentimos y para irlo superando. Aquí es el lugar, hijo. Aquí, sí. Ahorita, escuchando la junta y todo esto, ¿no? Se venían bien muchas cosas, ¿no? Que
que he vivido. Y ahorita decías esa parte, ¿no? Cuando decías de las personas adultas, de los más jóvenes y así, ¿verdad? Y hay una parte donde dice la literatura, dice que pues parece que el camino que es no me gusta, ¿no? Pero creo que voy a encontrar uno más fácil y cómodo. Pero yo en ese tiempo, ¿a qué le llamaba más fácil y cómodo, no? Era la negación, lo que decías al principio de, por ejemplo, tengo una enfermedad, ¿verdad? Pero no voy a decir soy adicto, ¿verdad? Si no hago nada por la solución. Entonces, de la solución, ayer veíamos ese capítulo en la Junta de Catarsis, de, por ejemplo, de mi recuperación, que pues tiene que ser parte de la solución, o al revés, o algo así, ¿no? Porque en una parte donde dice Bill que nunca pensó para él solo esto, ¿verdad? Sino para que los demás lo hicieran lo mismo a su vez, hicieran lo mismo, con la entrega, con la energía, no de estar valiendo todo, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, pues así era, ¿no? Así era. Entonces, un camino más fácil y cómodo, pues es ¿no? Lo que me estás transmitiendo, la espiritualidad, el empezar a ver una vida bien, ¿verdad? A dejar caer los condicionamientos. Eso sería más fácil y cómodo para que pueda surgir, pues todo esto, ¿no? Pero en aquel momento, pues yo no podía ver eso, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué tengo que estar aquí o hacer lo que aquí se tiene que hacer buscando la solución? Entonces lo mejor que hacía era evadir lo que estaba yo buscando y estar en desacuerdo, inconforme, irritable, descontento. Por eso surgía siempre lo que surgía, ¿no? Yo les he compartido aquí a los compañeros que en el tiempo que estuve aquí, 3 años y medio, siempre estuve queriendo no estar. Y en el momento que pude salir huyendo, sentí como si ya lo hubiera librado, no sé de qué, sino que ya iba a ir a consumir. Entonces, para esto pues va pasando uno el camino y todo esto, ¿no? Y es de repente para mi mente confuso, ¿no? Porque lo empiezo a ver con la mente, y ayer también lo compartía, ¿no? Cuando empiezo a querer ver con la mente lo que está surgiendo, por qué pasan las cosas, pues yo me empiezo a poner mal, ¿no? Entonces, verlo con esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? Con lo que decías ahorita, ¿no? En vivirlas, experimentarlas, arriesgarme a que esto es verdad, ¿no? A que esto es verdad. Entonces, empieza a ser un camino más fácil y cómodo con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que yo en aquellos tiempos pues hacía era estar sin Dios, ¿no? Por eso daba miedo, por eso estaba de esa manera. Entonces ahora pues todas estas cosas que empiezan a surgir, ¿verdad? De todo lo que se compartía ahorita, ese sentimiento de sentirme solo, de no ser entendido, lo que decías ahorita, de muchas veces creer que tengo una justificación para consumir, ¿verdad? El resentimiento, el enojo, decir, no, pues si no me entienden, pues chinga su madre, no tengo un pretexto perfecto. Entonces ya no me queda ni pensar de esa manera, ahorita decías, ¿no? Porque la responsabilidad es mía, ¿no? Es mía. Entonces llego aquí y de repente, pues todo es por convicción propia, y de repente se va a hacer mucho más difícil todavía, porque allá aparentaba, disimulaba y todo eso, ¿no? Por el miedo. Si no me levanto, pues me levantan. Si no esto, pues me aplican. Entonces, pues tenía que funcionar conforme está trabajando, ¿no? Pero como aquí no hay eso, pues puedo evadir. Pero ya no me queda eso, ¿no? Sino contribuir con la cooperación, con mi entrega, mi disposición, mi participación y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay algo, ¿no? que empieza a fluir, ¿no? Un camino más fácil y cómodo con esto, ¿no? Con la transformación. Y cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque, como dices, el ego se siente amenazado, ¿verdad? Experimentas muchas emociones, sensaciones, ¿verdad? Creer que la traes conmigo y así, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que aquí se ve no es atacar la raíz de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces creo que ese no es el problema, ¿no? Que el problema era el consumo. ¿Y qué tiene que ver lo demás? Pues tiene que ver todo, ¿verdad? Porque de allí surge el síntoma. Entonces, hasta que yo no empiece a cambiar esa forma, y ahorita lo decías, ¿no? Dios, ¿verdad? Pero
como, no sé cómo decías con esas palabras, pero que Dios, pero con mi contribución pues vaya, ¿no? O sea, que no va a ser algo que va a llegar así como con una varita mágica, lo decías, ¿no? Sino con mi entrega, mi disposición, hacer lo más posible, no lo menos posible, ¿no? Entonces, son cosas que, ¿no? Falta mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Y como decían el otro día, ¿no? Con la recuperación de hoy es para hoy. Y la de mañana, pues la de mañana, ¿no? Y muchas veces yo me fui con esa idea, con esa finta, ¿no? Por ejemplo, si estaba en un lugar donde había muchas juntas, ¿verdad? Y te dicen, de repente te recomiendan, dice, pues cuando salga de aquí, vaya pues durante un año a su grupo, ¿verdad? Y yo contaba, digo, no, pues ahorita ya con tantas juntas, pues puedo estar 6 meses sin juntas. No, la negación, ¿no? Entonces, pues son cosas que voy experimentando a través de mi caminar y me doy cuenta de eso, ¿no? De que no puedo estar sin esto. De que no puedo estar sin esto. Y ahorita lo decía, ¿no? Como las arenas movedizas. Mientras más quise salir huyendo y corriendo, más me iba quedando, ¿no? Entonces, pues ya aceptarlo con un solo de corazón, pero que en mí se vea eso, ¿no? Eso que estoy diciendo, ¿no? Porque ya no va a ser con palabras, ¿no? Lo que me decías, ¿no? A pauta y ejemplo, ¿no? O sea, ser un ejemplo y la transformación para toda la solución, ¿no? Y es parte de la solución. Entonces, pues sí, le tengo que poner más ganas y más entrega a esto, ¿no? Porque pues esto depende de mi vida, ¿no? El día de hoy, para que lo demás pues sea posible, ¿no? Sea posible, ¿no? Y entonces el miedo desaparece, ¿no? Y las personas, pues ahí están, ¿no? Ahí están las personas, ¿no? Entonces, no radica ahí el problema, ¿no? Sino que, como decías hace rato, ¿no? Como intermitente, ¿no? Pues recuerdo aquella vez que me fui, porque mi hijo iba a salir de aquí, ¿no? Y que, puta, pues valió madre, y hasta la madre, y se le decían de pedo, ¿no? Porque no pude resistir, ¿no? No pude resistir. Entonces, son cosas que inconscientemente, pues yo no me daba cuenta, ¿no? Pero al día de hoy empiezo como que a ver que es una verdad en mí, ¿no? Es una verdad en mí. Es una verdad. Entonces, ni soy tan importante ni tan indispensable, porque el día de hoy ese niño pues ya no es un niño, ya es un adolescente y nunca he estado con él, ¿no? Y él pues sigue adelante, ¿no? Entonces nada más es mi ego, ¿no? El que quiere estar ahí creyendo que juego un papel que no puedo jugar porque tengo una enfermedad que me incapacita. Entonces tengo que prepararme, ¿no? Para cuando se presentan, pues dar lo mejor de mí y estar satisfecho con eso, porque sé que tengo una enfermedad que no me va a permitir lo demás, ¿no? Si no la estoy atendiendo todo el tiempo. Gracias. Lo que dices, ahorita me recordó un párrafo. Dice, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre, aquí dice que puede controlar su deseo, que el deseo de consumir desaparece y que nomás hay que seguir unas normas y que puede resolver, puede enfrentar lo que llamas problemas, ¿no? Hubo una época en que no nos pudimos enfrentar, pero ahora hay que prepararnos para lo que podamos hacer, ¿no? Ahorita eso que dijiste de tu hijo, mi hijo, ¿no? A mi hijo. Ahora, ningún hecho se da por y para sí mismo. Y Dios está al cuidado de absolutamente todos. Y que no hayan estado con nosotros, pues tiene, no sé si tenga sus contras, pero tal vez también tiene sus pros, ¿eh? Sí, más pros que contras. Quién sabe, ¿no? Porque a ellos les ha servido para algo todo esto también, ¿no? Así como a nosotros. Ahora, todo esto que estamos viviendo nos servirá para llegar al punto en que tengamos la energía necesaria para entregarnos y para que los condicionamientos caigan, para ponerle condiciones a la vida, porque no tenemos esa capacidad, ¿no?
de decir, pues si la vida no es así, y porque no lo vamos a decir ni lo vamos a pensar, vamos a reaccionar, y vamos a reaccionar consumiendo. Ya no le ponemos condiciones a la vida y sabemos que la vida que Él nos va a presentar es buena. Eso antes de ver cuál es la vida que nos presenta. Ya logramos la libertad de las circunstancias, de las actitudes de las personas. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.